en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en Córdoba. Licenciada, te damos los buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo conocer de qué se tratan estas cifras que realmente conmocionan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, licenciada? Muchas gracias por tu tiempo. Te especializás en la psicología relacionada a trata de personas y lo primero que queremos conocer es cómo está el mapeo de la Argentina en estos momentos. Bueno, así como decís, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, que es la Protex, que está y depende del Ministerio Público Fiscal, realiza un informe anual donde arroja las cifras de denuncias que hay a lo largo del año, ¿no? En este caso, en el año 2023 hubieron 1.941 denuncias, ¿sí?, realizadas, y en lo que va del año, como bien decías, una denuncia cada 5 horas, ¿no? Estas denuncias hablan de el acceso de la comunidad, ¿no?, de la población a poder realizar una advertencia sobre determinadas situaciones que podrían ser trata de personas. Las más destacadas son las denuncias por trata con finalidades de explotación sexual, después laboral, después también ofertas laborales engañosas, como me gustaría transmitir, la mayoría de los casos en nuestro país se realizan a través de una oferta engañosa a las personas, ¿sí? Se les ofrece un trabajo, una mejor vida, cumplir con expectativas, y lamentablemente se ganan la voluntad de las víctimas, logran que estas víctimas se trasladen hacia los lugares de la explotación y finalmente son explotadas, ¿no? Porque de lo que se trata en este tipo de delitos, en el crimen organizado, como es la trata de personas, es del rédito económico, obtener rédito económico a partir del avasallamiento a los derechos humanos, de la explotación de personas. Por eso se habla de que es la esclavitud de esta era, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta cuál es la principal modalidad de captación, sobre todo porque generalmente se conoce a la trata de personas a partir de lo que es la desaparición de una persona y su incomunicación, ¿no? Entonces se vincula mucho la trata de personas a la captación a través de la coerción física, del secuestro, ¿no?, de la traffic blanca, y realmente estos son los casos menos habituales que tenemos en nuestro país. Los más habituales básicamente son de ofertas laborales engañosas. Qué interesante, licenciada, conocer el alcance. Es lo mismo decir que una persona se encuentra, como para ir aclarando ciertos conceptos, es lo mismo decir que una persona se encuentra en una red de trata, ¿es sinónimo hablar de que esta persona se encuentra secuestrada o privada de sus vínculos? No, no es lo mismo. De hecho, la mayoría de las víctimas de trata no están privadas de sus vínculos o de su comunicación con las personas de su entorno. La mayoría de las víctimas de trata tienen celular, tienen conexión, hablan con sus familias y no están encerradas ni privadas de su libertad ambulatoria. Cuando hablamos de trata de personas tenemos que hablar de que se daña la libertad de las personas, pero la libertad la tenemos que empezar a pensar en términos mucho más amplios, ¿no? La libertad psicológica, no solamente física, la libertad social, ¿sí? Acá de lo que se trata es justamente lograr el cautiverio a través de poder retener a las personas en los lugares de la explotación, y esto es a través de prometerle cosas, decirles que le van a pagar y no pagarles, endeudar a las personas, ¿no? Muchas de estas personas, cuando se trasladan de un lugar al otro para ser explotadas desde su lugar de origen hacia el lugar de la explotación, empiezan con una deuda inicial, ¿sí?, que es justamente el pago de pasajes que se le hizo por parte de esta organización criminal o parte de este tratante. Y estas personas justamente son muy vulnerables, entonces mantienen a las personas en cautiverio hasta que puedan saldar la deuda inicial que tienen con la organización criminal, además de ser amenazadas, de ser coaccionadas psicológicamente y tener una necesidad concreta, que es poder tener algo de dinero para poder dar a su familia, para poder subsistir, ¿no? Entonces, de lo que se trata acá es de una gran asimetría de poder, de una violación a la libertad, a la dignidad de las personas, a través
por supuesto, del aprovechamiento de la vulnerabilidad, no solamente de género, de su edad, sino también de su situación socioeconómica, de su situación migratoria en el caso de ser personas extranjeras, ¿sí? Entonces, acá de lo que se trata es de sostener a las personas en los lugares o circuitos de la explotación, aprovechándose de la necesidad de la gente, ¿no? ¿Cómo es la reinserción de una persona que ha sido víctima de trata a la sociedad? Bueno, no todos los casos son iguales, ¿no? En general, las víctimas, cuando uno las rescata, cuando uno toma contacto con las víctimas difícilmente se autoperciban víctimas, ¿no? Por esto que te contaba, las organizaciones criminales han evolucionado y logran que las víctimas tengan y sientan algún nivel de responsabilidad, ¿sí? De voluntad, ¿no? O sea, que acá de lo que se trata es de una voluntad viciada, por más que una persona sepa que se va a trasladar, por ejemplo, a un lugar que va a tener ciertas características como un prostíbulo. La realidad es que no se puede responsabilizar a la persona que está por una necesidad yendo a estar en ese lugar, porque ninguna persona puede consentir su propia explotación y esto no puede eximir de responsabilidad, según nuestra ley nacional y nuestro Código Penal, a ningún responsable de este tipo de crímenes, ¿no? Entonces es muy importante saber que a veces las víctimas no van a verse como víctimas porque están en una situación donde su voluntad está viciada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el informe, por ejemplo, de la Protex muestra cómo han evolucionado estas organizaciones criminales, ¿no? Cómo se han adaptado a la época. Y hoy lo que se conocía como un prostíbulo en la ruta puede pasar y puede ser reconfigurado como un lugar virtual, ¿no? Un sitio virtual. Hoy hay un montón de ofertas engañosas para hacer modelos webcam, por ejemplo, y terminan siendo explotadas sexualmente en plataformas virtuales, ¿sí? Donde seguramente cuando vos tomás contacto con estas víctimas, lo que van a poder determinar es si el tratante no les pagó lo que correspondía o si las engañó en relación a las expectativas que ellas tenían, ¿no? Ahora, difícilmente digan soy víctima de trata porque posiblemente, ¿sí?, ellas hayan aceptado estar en ese lugar, lo que no significa que hayan aceptado o consentido su propia explotación. Entonces ahí está la habilidad de las profesionales que llevan adelante estas entrevistas y que son colaboradoras de la justicia, de poder dar cuenta de esta situación de vulnerabilidad, de poder acompañar y entender y comprender los tiempos de las víctimas y poder dar lugar, ¿no?, sin revictimizarlas, ¿no?, dentro de lo que es el proceso judicial, reparándolas integralmente. ¿Qué significa la reparación? Que no es solamente psicológica, porque una víctima que el Estado no pudo evitar que ingrese al circuito prostibular o al circuito de la explotación laboral, ¿sí?, que no pudo evitar que sea víctima, tiene que poder repararla. Y generalmente las víctimas son víctimas de trata y explotación por su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, lo primero que hay que reparar es también su reinserción social, económica, ¿sí?, y obviamente acompañada por un proceso que le garantice acceso a la justicia y por supuesto a la salud mental y la salud integral, ¿no? De esta manera vos podés pensar en la reinserción o reparación de una víctima, pero tiene que ser de manera integral. Qué interesante, licenciada, este apunte relacionado también a las nuevas formas de vinculación y la tecnología como un punto que atraviesa y que muchas veces lo perdemos de vista justamente porque tenemos el viejo paradigma de la trata de personas, el prostíbulo en la ruta, la whiskería pueblo adentro, y estas situaciones que apuntan en que Argentina la explotación no tan solo es sexual, sino además laboral. Para ir cerrando, la radiografía actual de Argentina, ¿desde qué edad se están explotando personas? ¿Cuál es el mayor número o franja etaria de las personas que están siendo víctimas en estos momentos? Lamentablemente no distingue de edad, ¿sí? Hay víctimas adultas mayores, la mayor cantidad de víctimas
son entre la juventud, adolescencia, hasta los 30 y largos, pero la realidad es que hay un montón de víctimas, lamentablemente, que están en su primera infancia, en la niñez. Tenemos muchos casos, no solamente de explotación sexual, sino de la producción de material audiovisual y comercialización de abuso sexual infantil, ¿no? Y lamentablemente muchos casos que comienzan siendo casos de grooming también continúan siendo casos de trata de personas cuando esto empieza a tomar una dimensión comercial y las imágenes que se obtienen del abuso sexual infantil en niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales son comercializadas. Esto ya se determina como posibles casos de trata. Entonces, no tenemos acá un parámetro para decir, bueno, las víctimas de trata son de esta edad. No, cualquier persona, no importa su edad, puede ser víctima de trata y lamentablemente cuando aumentan los niveles de pobreza y de vulnerabilidad socioeconómica en las poblaciones, más riesgos tenemos de que las personas sean víctimas de trata y explotación. Licenciada Daniela Gasparini, muchísimas gracias. Inevitable movilizarse, ¿no? y consternarse ante estos datos que son realmente alarmantes. Licenciada, sería muy bueno conocer también cómo hacemos ante un caso de denuncia o si vemos alguna situación sospechosa que nos indique que puede haber una situación de trata laboral, sexual, de cualquier persona que nosotros podamos tener algún aporte o dato para hacer. ¿Cómo efectuamos esta denuncia? Antes que nada te quiero marcar que la comunicación responsable tal cual la están llevando adelante ustedes es prevención y es muy importante, ¿sí? Hay una línea nacional, ¿sí? Que es una línea gratuita que tiene extensión en todo el país, funciona los 365 días del año, las 24 horas, que es la línea 145. Es gratuita y es anónima. Y con esto quiero decir, cuando se creó la ley 26842 en el año 2012, que fue una modificación de la ley del año 2008, se pensó justamente en la línea 145 en su anonimato para alentar a la población a poder denunciar. Entonces yo quiero transmitirle a la gente que se quede tranquila porque además he compartido muchos años trabajando con la línea 145 y sé de su anonimato y es real. Y es muy importante que la gente denuncie porque después de esas denuncias, a través de esas denuncias, es que se rescatan a las personas. Así que 145, 24 horas, anónima y gratuita todos los días del año. Muchísimas gracias, licenciada Daniela Gasparini, gracias por este tiempo y sobre todo qué importante es alentar los espacios de prevención que es justamente con comunicación. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. La licenciada Daniela Gasparini hablando de las alarmantes cifras de trata en la Argentina. Ahora sí nos vamos a conocer qué dice nuestra gente, qué se